Bien, jóvenes, estamos de regreso para esta parte final, ¿no?, de la crisis de la Bolsa de Valores de Nueva York. Habíamos visto, ¿no?, todo lo que se había hecho referencia, ¿no?, a Japón, a Bretaña, Hispanoamérica, Francia, Alemania, Austria, España, ¿no? Entonces, ahora era, ¿cuál era la salida para esta crisis, ¿no? La recuperación en Estados Unidos y la recuperación en Europa, ¿no? En la década de los 30, los países enseñaron distintas formas de salir de la depresión económica, ¿no? El liberalismo económico clásico, enseñado por los países democráticos en el primer momento de la crisis, como Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos, ¿no? Las primeras soluciones que se adoptan casi todos los países ante la crisis fue la adopción típica del liberalismo clásico, ¿no?, que indica pues la reducción de gastos públicos y la reestructuración de los créditos, ¿no? Y en esto se da no solamente la redistribución de los créditos, sino también la disminución de las importaciones, la disminución de los gastos sociales en los salarios, y el actuar era sobre la oferta y promoviendo una disminución en su volumen. Las políticas liberales fracasaron y generaron aún más paro y recesión. Gran Bretaña, por ejemplo, mantuvo esta política hasta 1931, Estados Unidos hasta 1933 y Francia hasta 1936. Bien, bien. Entonces, ¿qué medidas se adoptaron para superar la crisis, ¿no? ¿Cómo se va a salir de la crisis con políticas que ni siquiera habían sido publicadas, ¿no? Y esto, la recuperación de Estados Unidos tendría que mantenerse, pues, por estas políticas económicas, ¿no? Y Keynes publicó en su momento, ¿no?, una teoría entendida como el keynesianismo, ¿no?, en la que recoge las ideas propuestas por John Maynard Keynes, ¿no?, John Maynard Keynes, y que publicó las ideas prácticamente en el mismo momento que el presidente Roosevelt propuso New Deal, o sea, el nuevo tratado, ¿no? Y este fue un modelo ensayado por los países democráticos tras el fracaso del sistema económico clásico, ¿no? Y fue el que lo sacó de la crisis. Y la idea clave de esta propuesta de Keynes reside en la intervención del Estado en la economía, con la finalidad de completar los desajustes de la economía de mercado. Y según él, la crisis de 1929 la había provocado el hundimiento de la demanda. Entonces, era necesario una intervención del Estado para estimularla, ¿no? El reequilibrio entre oferta y demanda debía prevenir de un aumento de la demanda y no tanto en una disminución de la oferta excesiva, ¿no?, como preconizaba la mentalidad liberal clásica. Entonces, Keynes decía de que el Estado debía de estimular la inversión y el empleo, recurriendo para ello al déficit público, ¿no? Ello también permitía una inversión directa, ¿no? Y esta inversión directa era pues destinada a la obra pública y en los sectores con mayores impactos sobre empleo y demanda, ¿no? Entonces, había que impulsar el consumo, elevando el poder adquisitivo de la población, y para ello había que proteger las rentas
más pobres. Esta idea inspiraron la política económica de la mayor parte de los países democráticos. Entre todos ellos, el Estado se vio obligado a intervenir para relanzar la economía. Sin embargo, el ejemplo más claro de la puesta en práctica de la propuesta de Keynes fueron los propios Estados Unidos, a partir de 1933, con la salida republicana del presidente Hoover, y que fue destituido de manera más eficiente por Roosevelt, ¿no? La política económica llevada por Roosevelt, los Estados Unidos dieron un vuelco y pusieron en marcha todo el aparato, digamos, disponible, ¿no? Para dar una política inversionista, no intervencionista, y que luche contra los efectos de la Gran Depresión en los Estados Unidos, y esto estuvo basado en 4 medidas que fueron esenciales, ¿no? Estas 4 medidas fueron la de tipo financiero, ¿no? Tipo agrícola, ¿no? La financiera, la agrícola, la industrial y la de tipo social, ¿no? En los tipos de medida financiera, ¿no? En el tipo de medida financiera se permitía la ayuda a los bancos mediante una participación en su capital. O sea, la acción financiera era ayudar a los bancos con una participación en su capital, o sea, inyectando dinero fresco, ¿no? En este mismo sentido, también la devaluación del dólar, ¿no? Con el objetivo de crear inflación, y esto a su vez permitía que se estimule la economía, ¿no? En el aspecto agrícola, ¿no? En el campo agrícola, se estimuló el descenso de la producción, pagando a los agricultores una indemnización para que ellos ya no produzcan, porque había muchos excesos, ¿no? Entonces, el objetivo era de que los precios aumentaran, ¿no? Y en el campo industrial, ¿no? En el campo industrial se promovió el aumento de los salarios, ¿no? Y también al mismo tiempo la disminución de las horas de trabajo, ¿no? O sea, no se quería que se produzca. ¿Para qué? Para que aumente la demanda y esto eleve los precios. Y en el campo social, que fue la zona más fuerte de cubrir, se llevaron a cabo grandes obras, grandes inversiones en obras públicas. Y estas obras públicas, pues, de alguna u otra manera, se vieron promovidas por acciones de protección social, ¿no? Que aseguren el poder adquisitivo de la población. El objetivo era que aumente el consumo, ¿no? Entonces, aumentando el consumo, se estaba asegurando, ¿no?, que haya mayores ingresos, ¿no? Entonces, finalmente, ¿cuáles fueron los resultados?, ¿no? Los resultados que se dieron a partir de esto fue la recuperación de la economía de Estados Unidos desde 1938 y sobre todo desde 1940 para el rearme para la guerra, ¿no? O sea, ya se estaba pensando en cómo obtener mayores dinero, ¿no? Y la ciencia, y gracias al nuevo tratado, al New Deal que había ideado el presidente Roosevelt, ¿no?, en Estados Unidos, fue capaz de regenerarse como potencia fuerte de la economía mundial. Y hubo 2 New Deal, ¿no? Un primero que estaba marcado y que apuntaba a una mejora de la economía a corto plazo, ¿no? Esta mejora de la economía a corto plazo se necesitaba encontrar leyes de reforma de los bancos, ¿no? Reformar el programa de asistencia social urgente, ¿no? Programas de ayuda para el trabajo e incluso programas agrícolas. El gobierno de esa forma realizó grandes inversiones bastante importantes
que permitió el acceso a recursos financieros a través de las diferentes agencias gubernamentales. Los resultados económicos fueron moderados, pero la situación mejoró. Y luego vino un segundo neutral, ¿no? Que se extendió entre 1935 y 1938, poniendo en adelante una nueva distribución de los recursos de poder y en una escala más amplia, ¿no? O sea, con leyes sindicales de protección, ley de seguridad social, programas de ayuda para agricultores y trabajadores ambulantes. No obstante, la Corte Suprema determinó como inconstitucionales, miren, numerosas reformas legales, pero algunas partes de los programas fueron reemplazados rápidamente, a excepción de la Natural Recovery Administration, ¿no? Este New Deal fue más costoso que el primero y aumentó el déficit público, ¿no? Por otro lado, a pesar de los programas como la publicación de trabajos administrativos, el desempleo todavía alcanzaba a 11 millones de estadounidenses en 1978, ¿no? Y a pesar de no alcanzar de nuevo el pleno empleo, hecho que en Estados Unidos siempre se había dado debido a las grandes demandas de trabajo para cubrir pues la necesidad de un país bastante expandido, ¿no? Sí se vio restablecer un orden económico que, basado en el funcionamiento de la economía de escalas y a la intervención regulada del Estado, o sea, un servicio mixto, garantizaba la demanda o la creación de demanda pública, y impulsó pues, realmente el desarrollo del sector industrial privado, ¿no? Los sistemas autárquicos, o sea, los modelos ensayados por las potencias fascistas como Italia, Alemania, estas políticas son llevadas a cabo por las dictaduras fascistas. El objetivo de esta política era lograr la autosuficiencia económica y el relanzamiento de la industria militar, ¿no? Con el fin último de la expansión territorial. O sea, ya se estaba previniendo, ¿no?, cómo lograr mayores territorios. O sea, ya se trabajaba para una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y esto, pues, fue bastante dañina, ¿no? Las medidas que tomaban se avanzaban en una intervención y en un control autoritario de la economía, que no se basaba en la construcción de obras públicas, el fomento de la industria militar, la autosuficiencia agraria e industrial y la centralización empresarial, ¿no? No obstante, los países no lograron la autosuficiencia y esto lo llevó a la exposición militar, ¿no? Estos jóvenes fue pues lo que se dio, las medidas que se dictaron dentro de la crisis mundial, ¿no?, del Wall Street de Nueva York. Muchas gracias, jóvenes, y será hasta la próxima.